Sin más preámbulo, presentamos a nuestra conferencista. Contamos con la presencia de la especialista en sistemas de control de calidad, la químico en alimentos Rosabelia Luján Álvarez, quien cuenta con experiencia como consultora certificada en esquemas Primus GFSI, así como en esquemas de certificación orgánica. Además, es fundadora y directora de Q&A Consultores, por alimentos más seguros, innovadores y de alta calidad. Adelante, química Rosabelia. Disculpe, Rosabelia, creo que no la podemos escuchar. Hola, buenas tardes. Una disculpa, no había visto lo del micrófono apagado. Es un gusto para mí ser su ponente el día de hoy. Gracias a todos los que se conectaron y que están aquí presentes. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Vamos a empezar definiendo inocuidad, ¿de acuerdo? La inocuidad se define como una propiedad que garantiza que los alimentos que consumimos no causan daño a nuestra salud. Es decir, que durante su producción, manipulación e incluso su transformación se aplican todas las medidas necesarias de higiene para reducir el riesgo de que los alimentos se contaminen con diversos peligros. ¿Qué clase de peligros pueden ser estos? Cualquier agente químico, biológico o físico. Todos y cada uno de ellos con potencial de conducir a una consecuencia grave a la salud del consumidor, ya sea una enfermedad, una lesión o incluso la muerte. Dentro de los peligros químicos podemos encontrar residuos de plaguicidas, metales pesados, aditivos, productos de limpieza, incluso lubricantes de algunos equipos de producción de alimentos. Dentro de los peligros biológicos podemos encontrar bacterias, virus o parásitos. Dentro de los peligros físicos podemos encontrar fragmentos de vidrio, metal, madera, huesos u otros objetos que pueden llegar a causar una lesión al ser humano. Solicito de su participación en la siguiente votación. De alguna manera sí tuvimos problemas con la red de Zoom, pero si gustan dejarme en el chat si alguna vez han escuchado o leído el término de retiro del mercado o alerta sanitaria. Ok, Alejandro Rodríguez contesta que ve. Isabel, que sí. Okay. Muy bien, muchas gracias por su participación. Ok. Para aquellos que respondieron que no, les explico que de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco aplica medidas precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores. Entre ellas, las medidas pueden llegar a ordenar el retiro de bienes o productos del mercado cuando se haya determinado por la autoridad competente que ponen en riesgo la vida o la salud del consumidor. A todos aquellos que respondieron que sí, es correcto, al menos todos una vez, los aquí presentes hemos escuchado o leído
o visto en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación, el anuncio retiro del mercado. Se retira X marca comercial del producto X por contaminación de, y enlistan el peligro potencial. Pueden ser metales pesados, salmonela, objetos como piedras, entre otros ejemplos que vimos con anterioridad. Por todo esto mencionado, es por lo cual que se crean los planes de inocuidad alimentaria, ¿sí? Un plan de inocuidad alimentaria es un plan escrito que está compuesto de principios generales hasta unos muy específicos. Cada uno de estos elementos los veremos más adelante, ¿de acuerdo? Se desarrolla en torno a la prevención y reducción de aquellos peligros potenciales en los alimentos. ¿Qué clase de peligros? Como les mencioné, cualquier agente químico, biológico o físico, como lo ya mencionamos anteriormente. Pero no siempre es posible lograr una prevención absoluta. Recordemos la frase de Paracelso, que en palabras resumidas nos dice: la dosis hace el veneno. Al mencionar esto, hago referencia a la reducción de todos estos peligros a un nivel aceptable, siendo esto la clave, o sea, para que no sucedan estas consecuencias tan desafortunadas para muchas personas. Es aquí donde los gobiernos, directrices o comisiones del sector alimentario de cada país se da la tarea de crear sus propios criterios de límites máximos permitidos para los diferentes peligros en los alimentos, y todo va acorde a la naturaleza de cada producto. Finalmente, seguir el plan correctamente garantizará la inocuidad de los alimentos. Por lo tanto, se brindará una protección al consumidor. Volviendo al primer punto de los principios generales específicos, vamos a verlos, ¿de acuerdo? Es por eso que aquí les muestro una representación gráfica de los elementos que componen un plan de inocuidad alimentaria. A esta representación gráfica se le conoce como la pirámide de inocuidad alimentaria. Antes los sistemas de inocuidad de los alimentos se basaban en el análisis de los productos finales. Esto no podía garantizar de forma absoluta la inocuidad del producto, ya que no se analizaba la totalidad del producto, solo se analizaba el producto final, no la totalidad de todo el proceso o todo su ambiente operacional. Es decir, que no se tenían estos controles que aseguraran que durante su manipulación se aplicaran todas las medidas necesarias de higiene. En cambio, en la pirámide vemos todos estos elementos que integran e impulsan la inocuidad. Y no solamente eso. Solicito otra vez de su participación para responder a esta pregunta. ¿De quién crees que es responsabilidad el llevar un plan de inocuidad alimentaria? ¿Del manipulador de alimentos, de la industria de alimentos, toda la cadena de producción, o no sabe? Ok, a ver. Excelente participación por parte de todos ustedes, muchas gracias. Y sí, efectivamente, la mayoría estamos de acuerdo que actualmente es tarea de toda la cadena de producción. Desde la cuna a la mesa o desde el nacimiento del alimento hasta el consumidor final. O sea, es un trabajo colaborativo del productor primario, del productor secundario, del productor terciario
e incluso todos los prestadores de servicios en relación con la inocuidad de los alimentos. En productor primario tenemos al sector agrícola, al sector pecuario, al sector pesquero, entre otros más. Y el productor secundario está la industria de transformación, la industria de la selección, la molienda, entre otros. Dentro del terciario tenemos a las cadenas de distribución, los comerciantes, los restaurantes y otros pequeños negocios. Y dentro de los prestadores de servicios tenemos aquellos proveedores de ingredientes, agentes de limpieza, manejo integrado de plagas, mantenimiento, venta de agroquímicos y muchos otros prestadores de servicios que entran dentro de la cadena de producción. Entonces, este es un trabajo colaborativo independientemente del tamaño de la empresa. ¿Sí? A todos, como les comenté, nos toca participar. ¿Para qué? Esto va a ayudar a impulsar aún más la inocuidad del producto en cada etapa del proceso, convirtiéndolo en un alimento comercialmente más viable. Vamos entonces a ver cada uno de los elementos que debemos de cumplir. El primero de ellos es la base de la pirámide de inocuidad. Tenemos al compromiso. Definamos compromiso. El compromiso se define como una obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Al ser perteneciente de la cadena de producción o de servicios, siempre el compromiso irá en el sentido de gerencia hacia el consumidor para brindar el mejor servicio, experiencia y alimentos de calidad. En el sentido de gerencia hacia su personal interno para brindar las herramientas necesarias para el cumplimiento de objetivos esperados por gerencia. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Y al ser uno manipulador de alimentos, va en sentido del personal interno hacia el consumidor para brindar un alimento inocuo, que no cause daño. Y el personal hacia gerencia para hacer cumplir las expectativas de lo que se espera que haga en su puesto de trabajo. Como lo comenté anteriormente, todos participamos en la pirámide de inocuidad alimentaria. Como es en el caso particular de Q&A, nuestro compromiso es apoyar a tu empresa hasta que produzcas alimentos tan seguros e innovadores que puedas recomendar a tus seres queridos. Asimismo, la cadena de producción debe desarrollar sus propios compromisos hacia la inocuidad. A esto se le denomina política de inocuidad. De ese modo, nosotros seremos capaces de definir y transmitir nuestros propios objetivos a nuestros trabajadores. ¿Para qué? Pues para, punto número 1, mantener informado al personal. ¿En base a qué? En base a los objetivos que ya se plantearon para desarrollar un reglamento y dictar las pautas de cumplimiento. En el caso específico del manipulador de alimentos, hay que establecer el sí y por qué no de una acción y el por qué. Punto número 2 es establecer las responsabilidades claras. Al tener las responsabilidades claras, todos vamos a cumplir lo que se espera que cumplamos, asumiendo el papel que nos corresponde, ¿sí? El punto 3 es establecer objetivos y metas realistas para buscar siempre la mejora continua,
acorde a la necesidad de cada fábrica, restaurante, expendio de alimentos, almacén o centro de distribución. Y el punto número 4 y el más importante es para realizar el proceso de capacitación. Para resaltarle al personal la importancia a todo aquello que se le pide o se le dice que debe de cumplir. Definiendo así los compromisos, será más sencillo transmitirlo a nuestro equipo de trabajo. Dentro de la segunda base de la pirámide de inocuidad tenemos a las buenas prácticas de manufactura. Vamos a definir un poquito. Y estas se definen como el conjunto de condiciones mínimas de higiene que se aplican durante la producción de un alimento para minimizar la contaminación de estos. Básicamente nos dice qué se debe hacer o lo que se espera que se cumpla. Solicito de su participación. Si tienen idea de cuál es la norma oficial mexicana que establece las buenas prácticas de manufactura. Ok, muy bien, solamente, ok, gracias. Excelente, muy bien, la mayoría ha acertado. Es correcto, es la opción B, la norma oficial mexicana 251 SSA1-2009, ¿sí? En materia de buenas prácticas, es lo que tenemos para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Para aquellos que respondieron que es la opción A, es la opción de la NOM 051, es para especificaciones de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas. Para los que respondieron en el inciso C, esta es una Normex, no es oficial. Este es básicamente para el manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados y es para la obtención del distintivo HACCP únicamente. Pero muchas felicidades a todos los que contestaron la opción B, es correcta. Esa es la norma oficial mexicana que establece las buenas prácticas de manufactura. Para los interesados, la norma o el Código Federal de Regulaciones en Estados Unidos, que parte en materia de buenas prácticas de manufactura, es la parte 110, el título 21, por si quieren anotarlo. Y sí, para eso se hizo la encuesta, para hablar un poco sobre la norma oficial mexicana, cuáles son sus objetivos. El objetivo de la norma oficial mexicana es establecer los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas, a fin de evitar su contaminación a lo largo de su proceso. Asimismo, traigo aquí lo que es el campo de aplicación, que es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios destinados a consumidores en territorio nacional. La norma oficial mexicana está subdividida por capítulos. El capítulo 5 nos habla de disposiciones generales. Estas disposiciones todos debemos de cumplirlas. Todos me refiero a fábricas, restaurantes, supermercados, abarrotes, ¿sí? Y después tenemos el capítulo 6, que es para fábricas de alimentos. En general, todas aquellas que se dedican a la manipulación de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
Además de cumplir con el numeral 6, deben de cumplir con el capítulo 5, que son las disposiciones generales. En el capítulo 7 podemos encontrar todas las pautas de buenas prácticas dictadas para establecimientos de servicios de alimento de bebidas, que aquí pues se encuentran restaurantes, buffets, taquerías, heladerías, refresquerías, entre otros negocios de establecimientos a la venta al público, ¿no? Que, como les dije, deben de cumplir con el numeral 7 y además deben de cumplir con el numeral del capítulo 5. Por último tenemos el capítulo 8, que es exclusivo para expendios como supermercados, abarrotitos, tiendas de la esquina, las instalaciones que incluso venden hielo para consumo humano. Todo este tipo de expendios entran en el capítulo 8 de la norma oficial, además de que deben de cumplir con el capítulo 5, como les dije, son las disposiciones generales. Y dentro de las disposiciones generales, aquí encontramos que subdivide en categorías aún más. Estas categorías, que son del 1 al 15, serán ajustadas a los procedimientos internos de cada establecimiento. Sobre todo porque depende mucho de la naturaleza del producto del que se esté hablando. No es lo mismo hablar de una fábrica dedicada a la producción de repostería horneada a un establecimiento dedicado a la venta de productos cárnicos en fresco, por ejemplo. Ambos entre sí son opuestos y requieren distintos equipos, utensilios, controles de operación, con distintos controles de materia prima, entre otros principios que, como mencioné, deben de ser ajustados a los procedimientos internos de cada establecimiento. Y para continuar con la pirámide tenemos en la tercera base sólida los PEPs y los POEs. ¿Alguna vez han escuchado o leído el término de PEPs y POEs? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen nuestros participantes? Okay. Aquí me faltan todavía, ¿cómo vamos? Ok, muy bien, la mayoría respondió muy bien. Me alegro que hayan escuchado anteriormente sobre el término de PEPs y POEs. Espero sea más digerible entonces esta parte. Los PEPs son programas de prerequisitos y los POEs son procedimientos de operación estándar. Vamos a definir cada uno de estos y después les pondré un ejemplo más claro para que quede un poco, esclarecer un poquito esa confusión entre uno y otro, ¿de acuerdo? El programa de prerequisitos es un procedimiento o conjunto de procedimientos diseñados para proporcionar condiciones ambientales y operacionales básicas necesarias para la producción de alimentos inocuos. Mientras que los procedimientos de operación estándar son una instrucción detallada y ordenada de una actividad sobre una operación específica que debe indicar los equipos, utensilios, frecuencia y responsables de la aplicación. Ahora sí que, dicho esto o de otro modo, con ejemplos más claros, todos imaginemos que nuestro programa de prerequisitos es un libro el cual se llama Programa de Prerequisitos de Limpieza. Si nosotros abrimos ese libro y nos vamos a la sección de contenido, vamos a encontrar los procedimientos de operación estándar de ya sea limpieza del área de cocina,
limpieza del área de mostrador, limpieza del área de sanitarios, entre otros procedimientos de limpieza que apliquen ya sea en la instalación o el establecimiento, ¿sí? Ahí se detallan en los procedimientos de operación estándar, se deben de detallar cómo se deben de hacer las cosas, ¿sí? Frecuentemente en los establecimientos ya se encuentran operando porque lo hacen todo de una manera muy metodológica, pero no ha sido formalizado como tal. Entonces, es tarea de nosotros arrastrar el lápiz y asentar cada uno de estos programas para estandarizar nuestros procedimientos, ¿sí? Dicho esto, básicamente el objetivo de los PEPs y los POEs es apoyar progresivamente el plan de control de inocuidad de los alimentos, independientemente del modelo de gestión que se busque consolidar, que es nuestra cuarta base en la pirámide de inocuidad, ¿sí? Puede ser un HACCP, puede ser un HARPC o puede ser una ISO 9001, entre otros esquemas que haya de gestión de análisis de peligros. Todos tienen como propósito la gestión eficaz de todos los procedimientos operativos, todo para prevenir que los peligros potenciales se vuelvan de alto riesgo para el consumidor, ¿sí? Es un apoyo para evitar, es un apoyo progresivo para evitar que los peligros se desarrollen aún más, sino mantenerlos, ¿de acuerdo? Y es como la norma oficial mexicana, son aplicables a toda la instalación y se dividen en disposiciones generales, asimismo, se deben de ajustar en procedimientos, se ajustan a los procedimientos internos de cada establecimiento, como aquí lo podemos ver, del 1 al 16, y es lo mismo que en buenas prácticas, sobre todo porque depende de la naturaleza del producto del que estemos hablando, es así que se van a ser ajustados a los procedimientos internos de cada establecimiento, ¿sí? Como les ponía el ejemplo de la fábrica dedicada a la repostería y la venta de productos cárnicos en fresco, que ambos son muy opuestos, que todos requieren de distintos equipos, utensilios, control de proveedores, control de materia prima, entre otros principios que mencioné. Recapitulando un poquito, las buenas prácticas nos dicen qué se debe de hacer y los programas de prerequisitos y procedimientos de operación estándar nos dicen cómo se deben de hacer, ¿sí? Y por último, bueno, por penúltima base tenemos nuestro análisis de peligros, ¿sí? Que se define como un esquema sistemático para controlar la inocuidad de los alimentos en la totalidad del sistema del producto. Aquí, es decir, o sea, que esté relacionado a toda la línea de producción, ¿de acuerdo? Del producto únicamente. Las buenas prácticas y PEPs y POEs son en torno al ambiente operacional y el análisis de peligros es relacionado a la línea de producción del alimento en sí. Se enfoca en 3 pasos: la identificación, la evaluación y el control de peligros, ¿sí? Debe ser un plan escrito, el cual describe yo la compré yo en la farmacia de la U. Describe los Disculpa, Rosabel, se apagó tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Así es. ¿Sí? Okay. Es decir, todo lo relacionado a la línea de producción del producto. Y es enfocado
a 3 pasos: la identificación, la evaluación y el control de peligros en torno a la línea de producción del producto, ¿sí? Este es un plan el cual describe cada uno de los peligros asociados, ya sea físicos, químicos o biológicos, relacionados al producto en cuestión, ¿sí? Si existen en este análisis peligros que requieran control preventivo, estos deben de estar documentados e implementados. Y por último, buscamos la protección al consumidor, ¿sí? Lo que queremos es alcanzar productos alimenticios inocuos que no causen daño a la salud del consumidor. La pirámide de inocuidad alimentaria, si volvemos a recapitular, cada uno ha sido el plan escrito, ¿sí? Como lo dije en su definición al principio, es un plan escrito que va de principios generales hasta unos muy específicos. Entonces, habiendo establecido nuestro plan escrito, es llevarlo a la práctica. Y al llevarlo a la práctica, nuestro plan se convierte en un sistema de inocuidad alimentaria. A nosotros tener bien desarrollado nuestro sistema, el cual dominemos al 100%, nos va a traer muchísimas ventajas. Las ventajas de su aplicación van a demostrar el compromiso con la inocuidad. Como ya lo hemos visto en la primera base de inocuidad, que era el compromiso, demuestra el compromiso que gerencia tiene hacia el consumidor, que gerencia tiene en su personal interno y al mismo tiempo del personal interno que manipula los alimentos, cómo se compromete hacia el propio consumidor, ¿sí? Como lo es el objetivo de Q&A, crear alimentos tan seguros que puedas recomendar a tus seres queridos. Otra de las ventajas es mejorar la comunicación interna. He trabajado con varias empresas que si no hubiera sido porque no implementamos no sentamos los precedentes de inocuidad, cuáles son los objetivos de ellos, hubiéramos batallado 100 veces más. O sea, cuando fui a ayudarles, era error tras error, rechazo de producto tras rechazo de producto. Entonces, era por una falta de comunicación enorme, por no haber establecido sus procedimientos desde un inicio. Entonces, se tuvo que empezar con ellos desde la primer base, desde sentando los compromisos, lo que viene siendo la política de inocuidad. En base a eso, se sustentó todos los demás bases de la pirámide. Otra de las ventajas es que demuestra el control sobre los peligros asociados a su producto. Entonces, como les decía, a nosotros asentar bien nuestros compromisos, seguir nuestras buenas prácticas e implementar nuestros PEPs y POEs de manera correcta, tenemos el camino ganado para hacer nuestro análisis de peligros, porque nosotros aseguramos primeramente el ambiente operacional y por último nos enfocamos en toda la línea de producción del alimento en sí. Entonces controlamos todos esos peligros asociados a su producto. Otra de las ventajas de la aplicación del plan de inocuidad es que permite la eficiencia operativa y la reducción de costos. Esto tiene que ver mucho con el punto anterior. Y otra de las ventajas es que permite la mejora continua del proceso, sobre todo el sistema que estamos llevando. A nosotros establecer, como les dije, el plan por escrito, al llevarlo a la práctica, se convierte ya en nuestro sistema de inocuidad alimentaria. Y al ponerlo en práctica siempre va a haber prueba y error.
en la cual tengamos que cambiar algunas cosas y eso nos va a permitir siempre la mejora continua. Además, si su objetivo es la certificación de su sistema de operación, pues va a tener más que ganado ese primer punto, ¿no? Va a facilitar mucho que usted logre certificarse de manera adecuada y de forma más rápida sin tantas acciones correctivas o recomendaciones por parte del auditor, porque usted va a estar cumpliendo con los lineamientos establecidos por la normativa mexicana y ya de ser si es de su interés, pues al mismo tiempo usted estará cumpliendo con la regulación internacional. Al final de cuentas, lo que buscan los procesos de certificación es establecer un flujo de proceso efectivo, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que es nuestro plan de inocuidad alimentaria. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Rosabelia, por tu interesante presentación. Vamos entonces a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que hacer a nuestra conferencista, puede hacerlo. Tiene la opción de escribirlo en el chat o también puede tomar la palabra con el micrófono. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en chat o encender su micrófono. Teresa Ramírez pregunta, ¿dónde entran los alérgenos y qué tanto nos afectan? Muy bien, Teresa Ramírez, muy buena pregunta. Los alérgenos entran si son, primero hay que ver la naturaleza de tu producto. Si tú haces tu producto como transformación, al tú crear desarrollo de productos y ese alérgeno entra dentro de la formulación, te diría que los alérgenos entran dentro de tu análisis de peligros, ¿sí? ¿Qué tanto nos afectan? Pues afectan solamente a una población en particular, dependiendo del alérgeno del cual estemos hablando. Pero sí, muchos de los esquemas actuales dentro de la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria toman los controles de alérgenos dentro de un procedimiento de operación estándar, ya sea si es para el control de tu materia prima o si es control de tu producto final que vaya dentro de tu formulación, entonces entraría dentro de los análisis de peligros. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer a nuestra conferencista? Muy bien. Le agradecemos a todos su asistencia. Así como, bueno, Brian Esteban les agradece la presentación. Agradecemos las preguntas y comentarios que hayan hecho. Esperamos haber cumplido las expectativas que tenían con esta conferencia. Les recordamos que UNE Consultores es una empresa con amplio conocimiento en normatividad y educación constante. Por lo que si ustedes están interesados en adquirir alguno de nuestros servicios, como desarrollo y revisión de etiquetas, cambio de ingredientes o aditivos, o cualquier otro tema de capacitación como higiene o los esquemas de inocuidad que se establecieron en esta conferencia,
Pueden contactarnos a nuestro correo electrónico que se va a dejar en el chat y nuestro número de teléfono. Sin más, nos despedimos deseándoles una excelente tarde.